El funcionamiento de una unidad aritmética y lógica o ALU, que forma parte de la CPU, está basada en la operación aritmética de suma. Ya hemos visto que una operación de multiplicación se puede resolver con sumas sucesivas. También hemos visto que una operación de resta se puede resolver mediante una operación de suma utilizando el método del complemento, y que la operación de división se puede resolver mediante restas sucesivas. Ahora vamos a ver cómo se implementan estas operaciones utilizando el sistema de numeración binario y cómo los dispositivos digitales y electrónicos aprovechan esta facilidad. Empecemos con el concepto de bit en este mundo digital de los números binarios 0 y 1. Las personas utilizamos el sistema de numeración decimal con los siguientes dígitos, desde el dígito 0 hasta el dígito 9, en total 10 dígitos. Las computadoras utilizan el sistema de numeración binario con solo 2 dígitos, el dígito 0 y el dígito 1. A un dígito binario se le conoce como bit. El nombre proviene de las palabras en inglés binary digit. Este número binario 11101 tiene 5 bits que se numeran de derecha a izquierda empezando del bit 0. Para este número el bit 0 tiene un 1, el bit 1 tiene un 0 y así sucesivamente hasta llegar al bit 4 que tiene un 1. El bit que se encuentra más hacia la izquierda de un número binario se llama el bit más significativo. Es el bit que tiene más valor. En cambio, el bit o dígito que se encuentra más hacia la derecha se le conoce como el bit menos significativo o el que tiene menos valor. A la mínima agrupación de bits que proporciona algún tipo de información al computador se le conoce como byte. Ese mínimo de información podría ser, por ejemplo, la letra o el carácter de algún texto, la definición de algún tipo de color, o quizás la parte o el segmento de un gráfico, una imagen y quizás hasta de algún sonido. El nombre de byte proviene de las palabras en inglés binary tuple. Al byte también se le considera una unidad de medida para el almacenamiento de información y tiene como sus múltiplos al kilobyte, al megabyte, gigabyte, etc. Las computadoras actualmente utilizan un byte de 8 bits que se enumeran igualmente de derecha a izquierda empezando por el bit 0 y terminando en el bit 7. Esta configuración de bits para este byte representan en el contexto de un texto la letra A mayúscula. Para representar a la A minúscula hay otra configuración de bits, que es este bit 5 que lo hace diferente. Acá vale un 1. Entonces eso representa a la letra A minúscula. Y cuando este bit, el bit 5 vale 0, representa a la letra mayúscula. En aritmética decimal, al sumar 9 más 1, vemos que después del dígito 9 no hay otro dígito para representar la suma, por lo que tomamos el dígito 0 como parte de la suma, acarreamos el dígito 1 y completamos la suma. En el sistema de aritmética binaria, al sumar 1 más 1 ocurre lo mismo. Después del dígito 1 no hay otro dígito para la suma. Tomamos el dígito 0 como parte de la suma, acarreamos el dígito 1 y completamos la suma. Aparentemente estos dos resultados son los mismos. La diferencia está en que este está en sistema de numeración decimal y este está en sistema de numeración binaria. La operación de suma binaria podemos representarla mediante esta tabla, donde 0 más 0 es 0,
0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1, 0. Las computadoras implementan esta tabla de sumar mediante el álgebra de Boole, que es lo que vamos a ver a continuación. El álgebra de Boole es un sistema algebraico que tiene un conjunto B con dos elementos, el elemento 0 y el elemento 1. Luego tiene dos operadores binarios. Uno de los operadores binarios es el operador de suma lógica, que también se le conoce como el operador OR. Y el otro operador binario es el operador de producto lógico, que también tiene el nombre de operador AND. Luego tiene el operador unario, que se llama operador de negación, que también se le conoce como el operador NOT. Los posibles valores de entrada y salida de un operador del álgebra de Boole se representan sobre una tabla de verdad. La tabla de verdad está configurada de columnas y filas. Las columnas representan la entrada y la salida del operador, y en las filas se indican los posibles valores para cada una de las operaciones. Esta tabla nos está mostrando en estas dos columnas los valores de entrada para los operandos A y B, y en esta columna la salida para cada una de las operaciones con los operandos A y B. Los valores de una tabla de verdad podemos representarlos mediante un circuito eléctrico con interruptores. Este circuito tiene una batería que proporciona la energía eléctrica para el funcionamiento de este foco. Este foco depende de la operación de estos interruptores. Cada uno de estos interruptores tiene dos estados: estado de apagado y estado de prendido. Cuando un interruptor está en estado de apagado, podemos asociarlo con un operando con el valor de 0. Y cuando está prendido, podemos asociarlo con el valor de 1. Si la operación de estos interruptores permite que la corriente eléctrica circule, este foco estará encendido. Ese estado de encendido podemos asociarlo como una salida en la tabla de verdad con el valor de 1. Y si la operación de estos interruptores no permite la circulación de la corriente eléctrica, este foco estará en estado de apagado. Y ese estado de apagado lo podemos representar en la tabla de verdad como una salida con el valor de 0. La operación de estos interruptores y el efecto que produce en este foco nos permite entender cada una de las operaciones que se efectúa en esta tabla de verdad. Una puerta lógica es un circuito lógico que se implementa a partir de los operadores del álgebra de Boole. Los circuitos lógicos se diseñan para realizar operaciones con los valores 0 y 1. Los valores 0 y 1 de un circuito lógico representan un determinado voltaje. El voltaje bajo para el valor 0 y el voltaje alto para el valor 1. Los circuitos lógicos se utilizan en el desarrollo de los dispositivos electrónicos. La puerta lógica OR es un circuito lógico que se implementa con el operador básico OR, o suma lógica. Este es su símbolo gráfico. Esta puerta lógica tiene como entrada dos operandos, el operando A y el operando B, y su salida
es la suma lógica. Esta es su tabla de verdad. Y esta es la representación gráfica de su circuito con interruptores eléctricos. Para esta puerta lógica, cuando el operando A sea igual a 0 y el operando B también sea igual a 0, este circuito de interruptores mostrará que ambos interruptores están apagados. Por tanto, la corriente no podrá circular a través de ellos y este foco estará apagado. En este caso, la salida es igual a 0. Cuando el operando A sea igual a 0 y el operando B sea igual a 1, este circuito mostrará que el interruptor B está prendido. Por tanto, la corriente circulará a través del interruptor B y este foco estará encendido. Para este caso, la salida es igual a 1. Cuando el operando A sea igual a 1 y el operando B sea igual a 0, este circuito mostrará que el interruptor A está prendido y la corriente circulará a través del interruptor A y el foco estará encendido. En este caso, la salida también es igual a 1. Cuando el operando A y el operando B sean ambos igual a 1, este circuito mostrará que el interruptor A y el interruptor B están prendidos. Por tanto, la corriente circulará a través de ambos interruptores y este foco estará encendido. En este caso, la salida también es igual a 1. Estos tres primeros casos son semejantes a la suma aritmética binaria, donde 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1 y 1 más 0 es igual a 1. En el último caso, no se cumple la suma aritmética binaria. La puerta lógica AND es un circuito lógico que se implementa con el operador básico AND o producto lógico. Este es su símbolo gráfico. Esta puerta lógica tiene como entrada dos operandos, el operando A y el operando B, y como salida el producto lógico. Esta es su tabla de verdad y esta es la representación gráfica de su circuito con interruptores eléctricos. Para esta puerta lógica, cuando el operando A sea igual a 0, el operando B también sea igual a 0, este circuito de interruptores mostrará que ambos interruptores están apagados. Por tanto, la corriente no podrá circular a través de ellos y este foco estará apagado. En este caso, la salida es 0. Cuando el operando A sea igual a 0 y el operando B sea igual a 1, este circuito mostrará al interruptor B prendido, pero la corriente no podrá circular porque el interruptor A se lo impide. En este caso, el foco estará apagado y la salida será igual a 0. Cuando el operando A sea igual a 1 y el operando B sea igual a 0, este circuito mostrará al interruptor A prendido, pero la corriente no podrá circular porque el interruptor B se lo impide. En este caso, el foco estará apagado
y la salida será igual a 0. Cuando el operando A sea igual a 1 y el operando B también sea igual a 1, este circuito mostrará que los dos interruptores están prendidos. Por tanto, la corriente podrá circular a través de ellos y este foco estará encendido. En este caso, la salida será igual a 1. La puerta lógica NOT es un circuito lógico que se implementa con el operador básico NOT. Este es su símbolo gráfico. Esta puerta lógica tiene como entrada un solo operando y como salida el resultado de la operación, que es la negación del operando de entrada. Esta es su tabla de verdad y esta es la representación gráfica del circuito con interruptores eléctricos. Para esta puerta lógica, cuando el operando A sea igual a 0, el interruptor A de este circuito estará en posición de apagado, pero en esta posición va a permitir que la corriente circule a través de él y este foco estará encendido. En este caso, la salida es igual a 1. Cuando el operando A sea igual a 1, la posición del interruptor será de prendido, pero en esa posición la corriente solo circulará por este segmento y en este caso el foco estará apagado. La salida será igual a 0. La puerta lógica NOT es la negación del operando de entrada. Cuando el operando de entrada sea 0, la salida será 1. Cuando el operando A sea 1, la salida será 0. Ninguna de las puertas lógicas básicas que hemos revisado son útiles para efectuar una operación de suma aritmética binaria. Pero estas puertas se pueden combinar. Al combinarlas, podemos derivar en puertas lógicas que sí pueden efectuar una operación de suma aritmética. Para efectuar una operación de suma aritmética, necesitamos derivar la puerta lógica OR exclusivo o también llamada XOR. Una puerta derivada XOR proviene de una de estas combinaciones. Se puede combinar 5 puertas derivadas NOR o se puede combinar 4 puertas derivadas NAND o también se puede combinar una puerta derivada NAND, una puerta OR y una puerta AND. Esta es la opción que vamos a seleccionar. Ya hemos revisado la puerta OR y la puerta AND. Nos estaría faltando la puerta NAND, que es lo que vamos a ver a continuación. La puerta lógica NAND se implementa con la combinación de las puertas lógicas AND y NOT. Esta es la puerta AND y esta es la puerta NOT. Si combinamos la salida de la puerta AND con la entrada del puerto NOT, tenemos la puerta NAND. Esta es su representación gráfica. Esta puerta tiene dos operandos de entrada y como salida el resultado de la operación. Gráficamente, la puerta NAND es semejante a la puerta AND. Lo que hace la diferencia es este círculo que lo deriva de la puerta NOT. Esta es la tabla de verdad de la puerta lógica NAND y la representación gráfica de su circuito con interruptores eléctricos. Para esta puerta lógica, cuando el operando A sea igual a 0 y el operando B también sea igual a 0, este circuito de interruptores mostrará que tanto el interruptor A como el interruptor B están apagados. Por tanto,
la corriente circulará por este segmento y este foco estará encendido. Para este caso la salida es igual a 1. Si comparamos la salida de la puerta NAND con la puerta AND, vemos que el resultado de la operación ha sido lo inverso. Por eso decimos que está haciendo el complemento a 1. Cuando el operando A sea igual a 0 y el operando B sea igual a 1, este circuito mostrará que el interruptor B está prendido y la corriente seguirá circulando por este segmento. En este caso la salida también es 1. Y si hacemos la comparación de las puertas, igualmente vemos que el resultado de la operación es lo inverso. Cuando el operando A sea igual a 1 y el operando B sea igual a 0, este circuito mostrará que el interruptor A está prendido y la corriente seguirá circulando por este segmento y este foco estará encendido. La salida será igual a 1 y la comparación la misma. Si comparamos la salida del puerto NAND con el puerto AND, el resultado de la operación sigue siendo lo inverso. Cuando el operando A sea igual a 1 y el operando B sea igual a 1, este circuito mostrará que tanto el interruptor A como el interruptor B están prendidos. En este caso, la corriente circulará por este segmento y este foco quedará apagado. En este caso, la salida es 0. Igualmente, al comparar la salida de la puerta NAND con la puerta AND, el resultado de la operación es lo inverso. La puerta lógica XOR se implementa con la combinación de las puertas lógicas NAND, OR y AND. Esta es la puerta NAND que acabamos de revisar. Las puertas lógicas OR y AND ya las habíamos revisado anteriormente. Estas tres puertas se pueden combinar de la siguiente manera. Se hacen comunes la salida de la puerta NAND con el operando A de la puerta AND, la salida de la puerta OR con el operando B de la puerta AND. También se hacen comunes los operandos A y B de estas dos puertas. De esa forma, la combinación de estas tres puertas nos da la puerta lógica derivada XOR. Aquí vemos que los operandos A y B ya son comunes a estas dos puertas. Y la salida es el resultado de la operación de estas tres puertas. Si recordamos la puerta lógica OR, solamente en una de las operaciones no se cumplía con la suma aritmética binaria. Esta puerta lógica XOR lo que va a hacer es una suma aritmética binaria, pero no va a haber un acarreo de salida, por lo que la suma todavía estará incompleta. Este es el símbolo gráfico de la puerta lógica XOR. Tiene como operandos de entrada el operando A y el operando B, y como salida el resultado de la operación. Esta es su tabla de verdad y esta es la representación gráfica del circuito con interruptores. Para esta puerta lógica, cuando el operando A sea igual a 0, el interruptor A estará en estado de apagado. Y cuando el operando B también sea igual a 0, el interruptor B también estará en estado apagado. En este caso, la corriente circulará por este segmento y quedará aquí. Este foco está apagado y la salida será igual a 0. Cuando el operando A sea igual a 0, el interruptor A está en estado apagado. Cuando el operando B sea igual a 1, el interruptor B está en estado prendido.
La corriente circulará por este segmento y este foco estará encendido. La salida en este caso es 1. Cuando el operando A sea igual a 1, el interruptor A estará en estado de prendido. Cuando el operando B sea igual a 0, el interruptor B estará en estado de apagado. La corriente circulará en este caso por este segmento y este foco estará encendido. La salida también será igual a 1. Cuando el operando A sea igual a 1, el interruptor A estará prendido. Cuando el operando B también sea 1, el interruptor B también estará prendido. Para este caso, la corriente circulará por este segmento y llegará hasta aquí. Este foco estará apagado y la salida será igual a 0. Si comparamos esta puerta lógica con la suma aritmética binaria, vemos que se cumple 0 más 0 igual a 0. 0 más 1 igual a 1. 1 más 0 igual a 1. Y 1 más 1 es 0 como parte de la suma, pero falta el acarreo. Esta puerta lógica todavía hace una suma incompleta. No tiene acarreo de salida. Un semisumador es un circuito lógico que efectúa la operación de suma aritmética binaria. El semisumador tiene como entrada dos operandos de un bit y genera una suma aritmética binaria con acarreo en la salida. El semisumador se puede derivar combinando una puerta lógica XOR para la operación de suma y una puerta lógica AND para el acarreo de salida. En este semisumador, la puerta lógica XOR hará la operación de suma. Para cuando el operando de entrada A sea igual a 0 y el operando B también sea igual a 0, tenemos la suma 0 más 0. En la tabla de verdad vemos que 0 más 0 da como salida 0. Este es el resultado de la suma. La puerta lógica AND, que hace el acarreo para los mismos valores de entrada, en la tabla de verdad dirá 0 y 0 da como salida 0. En este caso no hay acarreo. Para cuando el operando de entrada A sea igual a 0 y B sea igual a 1, tenemos la suma 0 más 1. En la tabla de verdad dirá que 0 más 1 tiene como salida 1. Y este es el resultado de la suma. En la puerta lógica AND, para los mismos valores de entrada, la tabla de verdad dirá 0 y 1 da como salida 0. En este caso tampoco hay acarreo. Para cuando la puerta lógica XOR tenga en el operando A de entrada el valor de 1 y el operando B tenga el valor de 0, tenemos la suma 1 más 0. Y en la tabla de verdad dirá 1 más 0 da como salida 1. Y este es el resultado de la suma. En la puerta lógica AND, para los mismos valores de entrada, la tabla de verdad dirá 1 y 0 da como salida 0. En este caso tampoco hay acarreo. Para cuando el operando A sea igual a 1 y el operando B también sea 1, tenemos la suma 1 más 1 y la tabla de verdad dirá 1 más 1 da como salida 0. Y este es el resultado parcial de la suma, porque la puerta lógica AND, para los mismos valores de entrada, en su tabla de verdad dirá 1 y 1 da como salida 1. Este 1 sí es un acarreo de salida, por tanto la operación de suma será esta. Si a las puertas lógicas XOR y AND
le hacemos comunes los operandos A y los operandos B, tenemos a un semisumador. Esta es su representación gráfica. Y esta su tabla de verdad, donde vemos que para la suma aritmética binaria se cumple. 0 más 0 es igual a 0 sin acarreo. 0 más 1 es igual a 1 sin acarreo. 1 más 0 es igual a 1 sin acarreo y 1 más 1 es igual a 0 con acarreo. El cuerpo de este semisumador tiene 4 pines, 2 pines para la entrada de los operandos A y B y 2 pines para la salida de la suma y el acarreo. Este semisumador funciona de esta manera. Para esta suma, cada uno de estos sumandos ingresa por uno de los pines. Un sumando ingresa por el pin A y el otro sumando ingresa por el pin B. El semisumador hará la operación de acuerdo a las puertas lógicas que contiene y da como salida la suma y el acarreo. Este semisumador solo suma números que tienen de longitud un bit. Si tenemos números que tienen más de un bit, necesitamos un semisumador para cada uno de los bits de los sumandos. Por ejemplo, en esta suma tiene sumandos que tienen 8 bits cada uno. Este sumando tiene desde el bit 0 hasta el bit 7 y este otro sumando igual. Entonces, para los bits 0 necesitamos implementar un semisumador, donde el bit 0 de este sumando ingresará por el pin A y el bit 0 de este otro sumando ingresará por el pin B. La suma es 1 más 1, que da como resultado 0 en la suma y 1 en el acarreo. Ahora necesitamos el semisumador para los bits 1 y implementamos este semisumador en donde el bit 1 de este sumando ingresará por el pin A y el bit 1 de este otro sumando por el pin B. Y la suma es, en este caso, 0 más 0, pero aquí nos estamos olvidando de incluir este bit de acarreo, que este semisumador ni este lo considera. Entonces la suma no se puede continuar hasta que implementemos un sumador que sí incluya el acarreo. Ese sumador se llama sumador completo. Un sumador completo se implementa combinando 2 semisumadores y una puerta lógica OR. Este es un semisumador y este es el otro semisumador. Como hemos visto, un semisumador es la combinación de una puerta XOR con una puerta AND. Si combinamos estos elementos, vemos que esta puerta XOR con esta puerta XOR y el acarreo de entrada hacen la operación de suma. Y luego esta puerta AND con esta puerta AND y el acarreo de entrada hacen el acarreo de salida. Tal como vemos en nuestra operación de suma que quedó incompleta. Estamos incluyendo los 2 sumandos A y B y el acarreo de entrada, que está aquí. Este sumador completo tiene esta representación gráfica, donde se muestra 3 pines de entrada y 2 pines de salida. De los pines de entrada
dos corresponden a los sumandos, que son el pin A y el pin B. Y el pin C1 corresponde al acarreo de entrada. Y en la salida hay un pin para la suma y otro pin para el acarreo de salida. Esta es la tabla de verdad para el sumador completo. Para continuar con la suma que tenemos pendiente, vamos a reemplazar los semisumadores con los sumadores completos. A partir de este sumador completo, vamos a continuar la suma. Esta es la columna que tenemos pendiente por sumar. Aquí, en la tabla de verdad, ya estamos considerando el acarreo de entrada como parte de los sumandos en la operación de suma. Entonces, para continuar, este bit 0 va a ingresar por el pin A. Este bit 0 va a ingresar por el pin B. Y este acarreo de entrada 1, de valor 1, va a ingresar por el pin de acarreo de entrada. Ahora tenemos la suma de 1 más 0 más 0, que en la tabla de verdad dice que 1 más 0 más 0 da como salida en la suma 1, salida en la suma 1, y salida en el acarreo o el acarreo de salida el valor de 0. Para la siguiente columna de bits, que son estos, necesitamos implementar otro sumador. En este caso, el sumador de los bits 2. A este pin A ingresará el valor de 0. A este pin B ingresará también el valor de 0. Y al pin de acarreo de entrada ingresará este 0. Para esta suma de 0 más 0 más 0, 0 más 0 más 0, la tabla de verdad dice que da como resultado en la salida de la suma 0, 0, la salida de la suma, y en la salida o el acarreo de salida el valor de 0 también. Para esta columna de acá necesitamos implementar otro sumador, en este caso el sumador para los bits 3. A este sumador, al pin A está ingresando el valor de 1 y al pin B también el valor de 1. Al pin de acarreo de entrada ingresará el valor de 0. Para esta suma 0 más 1 más 1, la tabla de verdad dice que la salida es 0 para la suma y 1 para el acarreo de salida. Para esta otra columna necesitamos implementar otro sumador completo. En este caso el sumador para los bits 4. A este sumador en el pin A está ingresando el valor de 0. Al pin B también el valor de 0. Y al pin de acarreo de entrada el valor de 1. Para esta suma 1 más 0 más 0, 1 más 0 más 0, la tabla de verdad dice que la salida en la suma es igual a 1 y en el acarreo de salida es igual a 0. Para esta otra columna necesitamos otro sumador completo. Ya estamos en el sumador para los bits 5. A este pin A está ingresando el valor de 1, a este pin B está ingresando el valor de 0 y a este pin de acarreo de entrada está ingresando el valor de 0. Para la suma 0 más 1 más 0, la tabla de verdad dice que la salida en la suma es 1 y el acarreo de salida es 0. Para esta siguiente columna
necesitamos otro sumador completo. A este pin A está ingresando el valor de 1, a este pin B está ingresando el valor de 0 y al pin de acarreo de entrada está ingresando el valor de 0. Para esta suma 0 más 1 más 0, 0 más 1 más 0, la tabla de verdad dice que la salida en la suma es 1 y la salida de acarreo es 0. Para esta última fila necesitamos otro sumador completo, en donde a este pin A está ingresando el valor de 0, a este pin B también el valor de 0 y a este pin de acarreo de entrada el valor de 0. Para la suma de 0 más 0 más 0, la tabla de verdad dice que la salida en la suma es 0 y el acarreo de salida es 0 también. Entonces la suma de estos dos sumandos es 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Hemos completado la operación de suma aritmética binaria para números que tienen 8 bits de longitud. Actualmente las computadoras utilizan 32 y 64 bits para hacer este tipo de operaciones. Si hacemos la conversión de estos números binarios a sistema de numeración decimal, vemos que este número o este sumando corresponde al valor de 105. Este otro sumando corresponde al valor de 9 y la suma total corresponde al valor de 114. Todo esto en sistema de numeración decimal. Para hacer la suma de estos números binarios hemos utilizado 8 sumadores completos. Cada uno de estos sumadores completos ha sido diseñado a partir de puertas lógicas. Una puerta lógica es un dispositivo de la electrónica digital. Se emplea en el desarrollo de circuitos integrados. El sumador completo que hemos revisado forma parte de la unidad de aritmética y lógica, el ALU. Pero ese sumador es uno de los más sencillos o los más simples. Normalmente estos sumadores están acompañados de otros dispositivos que permiten que su operación sea más segura y confiable, pero siempre hacen lo mismo que hemos revisado, una suma aritmética binaria. La resta aritmética binaria, utilizando un sumador completo, la veremos en la tercera parte.